¿Sabían ustedes que en toda la historia de las eliminatorias, desde que Perú la juega, cada vez que se jugó, ya sea en zona de todos contra todos o en zona de grupos, es la primera vez que nos vamos de la eliminatoria no habiendo marcado un solo gol de visita? La peor eliminatoria. Se acabó absolutamente cualquier posibilidad. Se dieron los resultados que Perú necesitaba, pero Perú no hizo la tarea. Perú no tuvo la capacidad, los argumentos, ni los protagonistas o los intérpretes para hacer la tarea, ¿no? Pero antes de empezar, por favor, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita. De esta forma me ayudas a crecer como creador de contenido y seguir fomentando el aliancismo en las redes sociales. Muchas gracias y sin más que decir, comencemos con el vídeo. El Estadio Centenario de Montevideo fue testigo de una de las derrotas más dolorosas de la selección peruana en el camino hacia el Mundial 2026. Uruguay impuso su jerarquía y contundencia con un 3-0 que dejó en evidencia las carencias futbolísticas, estructurales y dirigenciales que arrastra el balompié peruano desde hace décadas. El marcador no solo reflejó una diferencia de juego, sino también la distancia abismal entre un proyecto consolidado y una federación que naufraga sin rumbo. Los charrúas mostraron un funcionamiento sólido, con intensidad y claridad táctica bajo la dirección de Marcelo Bielsa. Por otro lado, la selección peruana lució desorientada, sin ideas y con una alarmante falta de competitividad. El contraste fue brutal. Un equipo con presente y futuro frente a otro que parece estancado en el pasado. La goleada no fue un accidente, sino la consecuencia lógica de un trabajo mal planificado y peor ejecutado. Mientras la celeste exhibía una máquina de presión, transiciones letales y un hambre insaciable, la blanquirroja se diluía en el césped. Fue la crónica de un desenlace anunciado, el reflejo de dos realidades diametralmente opuestas, la de una nación que lo planea todo y la de la otra que improvisa hasta el absurdo. El marcador es solo el síntoma superficial de una enfermedad terminal que carcome al fútbol peruano desde sus cimientos. La imagen del arquero peruano Pedro Galese recogiendo por tercera vez el balón de su propia red, resignado y solo, encapsula la noche. Frente a él un equipo desarticulado, sin ideas, sin reacción, sin pasión. No hubo lucha, no hubo carácter. Hubo, en cambio, una docilidad que indigna a un país cuya mayor virtud histórica fue precisamente la entrega y la resistencia. Esa es la verdadera derrota, la que duele más que los goles en contra. Este bochorno no es un hecho aislado. Es el capítulo más reciente de una novela trágica cuyo guionista principal es la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol, encabezada por Agustín Lozano. La goleada en Montevideo es simplemente el resultado lógico de años de pésima gestión, decisiones cortoplacistas y una absoluta desconexión entre el escritorio y el campo de juego. El hincha peruano, que siempre acompaña con pasión y esperanza, vuelve a enfrentarse a la cruda realidad. La distancia entre el sueño mundialista y la situación actual es cada vez mayor. Lo ocurrido ante Uruguay es un llamado de atención, más que señalar a los jugadores, debe desnudar la precariedad de un modelo que hace tiempo dejó de ser competitivo. La selección peruana formaría con la siguiente alineación: Galés en el arco, Abraham y Garcés la pareja de centrales, López como lateral izquierdo, Advíncula de lateral derecho, Noriega de volante ancla, Yotún y Christopher González como mixtos, Kenji Cabrera y Kevin Quevedo por los extremos y adelante Luis Ramos como nueve de área. La primera gran diferencia estuvo en el planteamiento táctico. Uruguay presionó alto, recuperó rápido y atacó con profundidad, explotando la velocidad de sus delanteros y el dinamismo en el mediocampo. Perú, en cambio, careció de un plan de juego definido, sin capacidad de salida limpia, sin variantes ofensivas y con una defensa constantemente superada por la intensidad local. El 3-0 pudo haber sido incluso más amplio. Los errores defensivos fueron el síntoma visible, pero detrás de ellos se esconde una enfermedad más grave: la falta de recambio generacional. Perú aún depende de figuras que ya superan su pico competitivo y no ha sabido formar nuevas estrellas que tomen la posta. Esto no es responsabilidad exclusiva de los jugadores, sino de un sistema de menores inexistente y un torneo local que no potencia talentos. El contraste con Uruguay fue abismal. Mientras los celestes muestran una generación emergente que se consolida en Europa, Perú presenta futbolistas sin continuidad internacional y con escaso roce competitivo. La falta de infraestructura, inversión en academias y planificación a largo plazo es un peso imposible de ocultar cuando se enfrenta a equipos de primer nivel. La superioridad uruguaya fue absoluta y multidimensional.
Bielsa instó a su equipo a presionar alto desde el silbato inicial, estrangulando la salida de balón peruana. Los mediocampistas peruanos, acosados por Valverde y Betancur, parecían jugar con balones de plomo. Cada error en la construcción era un regalo envenenado para una delantera compuesta por Aguirre, Pelistri y Brian Rodríguez, veloces, intuitivos y despiadados. El primer gol fue un manual de presión efectiva. De Arrascaeta dibuja con facilidad Yotún y Quevedo para habilitar a Varela, quien centra al área y Aguirre conecta de cabeza para una definición fulminante. Frente a esta maquinaria, el plan de Óscar Ibáñez fue inexistente. El equipo peruano careció de toda estructura, líneas separadas, espacios enormes entre defensa y mediocampo, la nula capacidad para sostener la posesión o generar contraataques mínimamente peligrosos. La inclusión de Yotún y Canchita en la medular fue un experimento fallido, y Luis Ramos demostró una vez más su lentitud y anacronismo para el fútbol moderno de alta intensidad. La crisis deportiva es evidente, pero es solo la punta del iceberg. La raíz del problema se hunde en la profundidad de la Federación Peruana de Fútbol. La era de Agustín Lozano se caracterizó por una sucesión interminable de errores. La elección y destitución intempestiva de Juan Reynoso y Fossati, un proceso de contratación opaco y sin una visión de juego clara, y la perpetua dependencia de una generación que ya dio todo lo que podía dar, sin un recambio generacional visible. A todo esto se suma un problema institucional más profundo. Agustín Lozano, presidente de la Federación, ha convertido a la Federación en un organismo marcado por la opacidad, los cuestionamientos legales y las pugnas políticas. En lugar de trabajar por la modernización del fútbol peruano, la gestión ha estado centrada en intereses personales y disputas de poder, dejando en segundo plano el verdadero desarrollo del balompié nacional. La derrota en Montevideo es consecuencia directa de esa desidia dirigencial. No se trata solo de un mal partido, sino de un fracaso estructural que viene gestándose desde hace años. La selección es el espejo del fútbol nacional, un torneo doméstico debilitado, clubes con deudas y sin proyectos formativos, una federación incapaz de generar un plan de crecimiento sostenible. Lo más preocupante es la falta de autocrítica. Mientras los hinchas claman por cambios urgentes, desde la federación se insiste en maquillar la realidad con discursos vacíos y promesas incumplidas. El 3-0 ante Uruguay no debe pasar como un resultado más en las eliminatorias, sino como un punto de quiebre que obligue a replantear todo el modelo. El fútbol base está abandonado, las divisiones menores no son prioridad, los torneos de formatos cambiantes y la Liga 1, con su mediocridad crónica, no proveen de talentos competitivos a la selección mayor. Mientras Uruguay exporta jugadores a las mejores ligas de Europa, Perú se estanca en un torneo local que no mejora, con dirigentes más preocupados por el marketing y la foto que por la formación integral de futbolistas. La figura de Lozano es sinónimo de improvisación. Su gestión reactiva, que solo actúa bajo la presión de la prensa y la fanaticada, ha sumido a la selección en una espiral de decadencia. La contratación de Fossati, aunque experimentado, huele a otro parche más, a otras soluciones temporales para un problema estructural. No hay un proyecto deportivo serio, no hay una identidad de juego que se trabaje desde las categorías inferiores, no hay continuidad. El contraste no podría ser más cruel. Uruguay tiene un plan y un ideólogo, Bielsa. Perú tiene un director y un manager. Uruguay construye sobre ideas, Perú sobre ocurrencias. La goleada no fue solo la victoria de unos jugadores sobre otros, fue el triunfo de un modelo de país futbolístico sobre la absoluta ausencia del mismo. No se puede seguir mirando el partido siguiente como una simple anécdota más. Este resultado es el reflejo fiel a la profunda crisis institucional que atraviesa el fútbol peruano, una crisis cuyo epicentro está en el escritorio de Agustín Lozano y su cúpula dirigencial. La renuncia de Lozano y su plana mayor no es una petición de la hinchada, es una necesidad deportiva urgente. El fútbol peruano necesita una intervención quirúrgica, una renovación total que ponga en el centro a técnicos y planificadores deportivos y que relegue a los políticos de turno. Se requiere un proyecto a 10 años, con paciencia y convicción, mirando a Uruguay no con envidia, sino como el espejo en el que deberíamos reflejarnos. La goleada sufrida en el centenario no es únicamente un golpe deportivo, sino una radiografía de la crisis estructural que atraviesa el fútbol peruano. No se trata de una mala noche de la selección, sino de la evidencia de un sistema corroído por la falta de planificación, inversión y liderazgo. Uruguay mostró lo que significa tener un proyecto, Perú lo que significa vivir de improvisaciones. El rol de Agustín Lozano y su dirigencia en este fracaso no puede ser soslayado. La ausencia de un plan de menores, la mediocridad del torneo local y la falta de gestión profesional son responsabilidad directa de quienes hoy controlan la federación.
Mientras no exista un cambio de rumbo y una dirigencia comprometida con el desarrollo del fútbol y no con sus intereses personales, los resultados seguirán siendo los mismos. Este resultado debería ser entendido como una advertencia y no como una simple derrota. Si el fútbol peruano no afronta de manera urgente su crisis institucional y deportiva, el sueño de volver a un mundial quedará enterrado. Es momento de decisiones valientes, de reformas profundas y un liderazgo distinto. De lo contrario, las goleadas como la de Montevideo se repetirán una y otra vez, hasta convertir la frustración en costumbre.